Luis del Pino es Radio Libertad. El Tribunal Supremo celebró ayer la segunda jornada del histórico juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La sesión de la tarde comenzó con la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía quiso esclarecer cómo supo Rodríguez que el fiscal general acabaría siendo investigado, información que difundió en redes sociales afirmando que García Ortiz iría pa'lante. Durante su intervención, Rodríguez ha justificado su mensaje asegurando que se trató de una intuición que, según sus palabras, no fue desacertada. Tras su testimonio ha comparecido Alberto González Amador, pareja de la presidenta Ayuso, quien ha acusado al fiscal general de haberle matado públicamente en alusión a la filtración de información sobre su caso. Aunque yo he explicado el daño que se me ha hecho, yo lo que quiero es que quede constancia de lo siguiente. Hace cosa de 1 año y medio, igual que salían en las noticias que había hecho una obra ilegal y etcétera, y yo ya harto lo denuncié porque mi obra era legal, pedí los permisos, acabé en el contencioso y se me acabó dando la razón. Entonces, a mí los abogados en ese momento, claro, después de 1 año machacándote de que obra ilegal, me costaron 9.800. Han condenado en costas al ayuntamiento, sentencia firme, tengo yo razón, la obra fue legal, me pagan 4.500. Yo lo que quiero que quede claro es que a mí, a raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Entonces, llevo gastado en esto. Perdón. Es que no sé, es que lo que puede pasar es o me voy de España o me suicido, porque el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etcétera. Entonces yo digo, si esto va a ser siempre así, me escapo. De todas formas, yo sí no recomiendo ninguna de las cosas y en todo caso que hable con su abogado, que será el que mejor le pueda asistir en esa duda. La acusación particular ejercida por González Amador y las acusaciones populares solicitan entre 4 y 6 años de prisión y hasta 12 años de inhabilitación para García Ortiz, a quien atribuyen un delito de revelación de secretos. Por su parte, la Fiscalía mantiene su petición de absolución al considerar que no existe delito alguno. Bueno, ayer declaraban Miguel Ángel Rodríguez, que pues explicó su participación en el caso. Es dentro de la campaña de Sánchez contra Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez filtró a la prensa pues una versión sobre esos problemas que tenía la pareja de Ayuso con Hacienda, y entonces pues en el PSOE tocaron a rebato y pusieron a trabajar a toda su maquinaria, lo cual no estaría mal si hubieran puesto a trabajar a su maquinaria política y mediática para responder lo que quisieran a Miguel Ángel Rodríguez. El problema es que pusieron a trabajar a la Fiscalía General del Estado, que no está al servicio, o no debería estarlo, del Partido Socialista. Y entonces, como resultado de ese toque a rebato, pues para intentar contrarrestar el relato político de Miguel Ángel Rodríguez, lo que hicieron fue pringar a la Fiscalía en una revelación de secretos, y de ahí toda esta causa. Después de Rodríguez compareció Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, que hizo una declaración, a mi juicio, bastante demoledora de cómo le ha destrozado la vida el fiscal general del Estado, García Ortiz, filtrador de los correos electrónicos. Alberto González Amador es un señor que tuvo, antes de ser pareja de Ayuso, problemas con Hacienda, como tanta gente tiene en este país, desde el frutero de la esquina hasta el futbolista más famoso. Y en ocasiones Hacienda gana los juicios, en ocasiones los pierde, y el caso de Alberto González Amador era un caso más de una persona que tiene un litigio con Hacienda, lo cual no le convierte en un delincuente, lo cual no le convierte en un estafador ni en un defraudador, mientras que no haya un juicio y haya alguien que lo sentencie, y Hacienda tiene casos de esos abiertos 200.000. Bueno, este era un caso más. Hasta que de repente, como testificó anteayer uno de los fiscales, el fiscal Salto, alguien dice, este caso es importante. Y él pregunta, ¿y por qué es importante? Este es un caso más de los que llevo muchos. Pues porque este es pareja de Isabel Díaz Ayuso. Simplemente ese detalle ya bastaría para que el fiscal general del Estado se tuviera que ir a su casa, porque significa que a un ciudadano que se le estaba tratando como a cualquier otro que tiene un litigio con Hacienda, de repente, como se ha hecho novio de Ayuso, entonces hay que poner el foco sobre él e ir con todo.
¿A ustedes les parece normal? ¿A ustedes les parece normal estar gobernados por un autócrata que se dedica con sus acciones y las de sus subordinados a lanzar el mensaje de que, ojito, como se te ocurra salir con un alto cargo de algún partido de la oposición, porque entonces vamos a rebuscar en tu pasado a ver si podemos encontrar algo con lo cual destruir a ese político de la oposición a tu través? ¿A ustedes les parece eso normal? Vamos, es un comportamiento asqueroso y, por supuesto, inaceptable en una democracia. Y no entro ni salgo en quién tenía razón en aquel litigio con Hacienda de Alberto González Amador, porque es irrelevante. Da igual. Si el caso hubiera seguido su curso normal, pues se habría alcanzado un acuerdo de conformidad o no, habría llegado a juicio o no, habría ganado Hacienda o habría ganado él, como en tantas ocasiones hemos visto. Y hubiera sido un caso, pues sin trascendencia y que habría pasado sin pena ni gloria. Pero en su afán de atacar a Isabel Díaz Ayuso, con lo que fuera, pues dijeron, jaja, aquí tenemos la ocasión de oro a través de esto de González Amador, la atacamos a ella, que es novia de González Amador. Bueno, pues lo que pasa es que se les fue la mano. Se pasaron de frenada, que se suele decir. Y ahora el que se sienta en el banquillo por revelación de secretos, por haber actuado difundiendo datos que afectan a la privacidad de alguien que no es un cargo público ni tiene nada que ver con la política, ni siquiera era pareja de Díaz Ayuso cuando todo el caso con Hacienda empezó a sustanciarse, por haber revelado esos secretos, quien se sienta en el banquillo es el fiscal. Busquen ustedes la declaración completa de González Amador, porque lo que podrán ver es a un señor que de repente, porque se le ha ocurrido el pecado de ponerse a salir con Isabel Díaz Ayuso, entonces le cae la del pulpo. Y entonces le empiezan a presentar en todos los medios afines al gobierno como si fuera un defraudador confeso, porque su abogado había empezado a negociar con la Fiscalía un acuerdo de conformidad, como se hace en tantas ocasiones con Hacienda, donde para quitarte de líos dices, venga, vale, ala, sí, te reconozco que me defraudé no sé qué y así pues me bajas la multa. Y eso no quiere decir que seas un delincuente, simplemente has alcanzado un acuerdo de conformidad. En fin, les digo, busquen la declaración completa porque hay un momento muy significativo donde se dirige González Amador directamente al fiscal general del Estado y le dice, este señor me ha destrozado la vida. Y es muy interesante que vean ustedes las caras del uno y del otro. La cara de alguien a quien le han destrozado la vida, sin comerlo ni beberlo, simplemente porque se le ocurrió ponerse a salir con Isabel Díaz Ayuso, y la cara del que le destrozó la vida, porque es un, perdóneme, es una apreciación personal, no quiero ser ofensivo ni injuriarle, pero es usted un mero lameculos de Sánchez, y por hacerle el favor a Sánchez, pues no dudó usted en destrozarle la vida a un ciudadano particular que nada tenía que ver con la política. En fin, vamos a ver cómo acaba todo esto. Están dando bastante de sí las declaraciones en el juicio, aunque hay que reconocer que salvo esto de ver hablar a Alberto González Amador, del que tanto se ha hablado pero sin haberle escuchado nunca directamente, pues aparte de esto, que sí es novedad, el resto pues son cosas que ya sabíamos, la versión de Miguel Ángel Rodríguez, lo que dicen los fiscales desmintiendo a García Ortiz de que no es verdad que hubiera protocolos que obligaran al borrado de los teléfonos móviles, como la jefa de prensa de García Ortiz dice que fue García Ortiz personalmente el que le dictó párrafos de los correos electrónicos del abogado de González Amador para la nota de prensa que sacaron, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ayer les anuncié que Pedro Sánchez y sus ministros iban a negarse a ir a la comisión de la Dana en el Parlamento valenciano,
Y efectivamente se han negado, dicen que se niegan a acudir a declarar en la comisión que las Cortes Valencianas tienen abierta sobre el tema de la Dana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de miembros del Ejecutivo Central citados por la Comisión de Investigación sobre la Dana en las Cortes Valencianas no comparecerán finalmente ante este órgano. Así lo ha confirmado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien ha recordado que los miembros del Ejecutivo no están obligados a acudir a dicha comisión, motivo por el cual el Gobierno ha decidido no asistir. Que tanto el presidente del Gobierno como el resto de los ministros, cuando somos llamados a comparecer a cualquier comisión, ya sea en el Congreso o en el Senado, asistimos. De hecho, el propio presidente del Gobierno estuvo 5 horas en la última comisión del Senado la semana pasada. Ahora bien, tal y como marca la propia Constitución española en el artículo 76, como los propios informes del Consejo de Estado, nuestra competencia es, o nuestra obligación es, comparecer, como les digo, en esas comisiones, en el Congreso y en el Senado, no así en esas comisiones autonómicas. La mesa de la Comisión de Investigación del Parlamento Valenciano acordó este lunes citar para el próximo 11 de noviembre al presidente Sánchez, junto con otros ministros y representantes del PSOE. Entre esos nombres figuraban María Jesús Montero, Teresa Rivera, Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y Pilar Bernabé. Bueno. Pues Pedro Sánchez y sus ministros tienen derecho a no ir a la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas sobre la Dana. Y lo ejercen. Pero claro, eso demuestra a los valencianos lo que al gobierno de la nación le importa Valencia, para empezar, y le importa esclarecer qué pasó. Si no van a la comisión de las Cortes de Valencia, pues es por la sencilla razón de que allí se les van a hacer preguntas enormemente incómodas. Preguntas que por el momento parece que ningún juez quiere plantear. Como por ejemplo, ¿por qué no se ejecutaron las obras hidráulicas que habrían impedido las muertes, la mayoría de las muertes en la Dana? ¿Por qué se mantuvieron leyes, entre comillas, ecologistas que impidieron limpiar los cauces de los ríos, lo que aumentó la mortalidad? ¿Por qué no avisó la Confederación Hidrográfica del Júcar de la crecida brutal en el Barranco del Pollo, que fue la responsable del 90% de las muertes? ¿Por qué la EMET emitió avisos diciendo que la tormenta se iba pa' Cuenca sin tener en cuenta que al final, cuando cae la lluvia, pues a lo mejor las muertes las provoca muchos kilómetros aguas abajo? ¿Por qué se rechazó la ayuda de rescatistas que varios países ofrecieron a España? Porque ese es uno de los puntos más curiosos, porque dice el gobierno que no envió antes ayuda, retrasó la ayuda 3 días, recuerdan ustedes, porque es que el gobierno valenciano no lo solicitó formalmente, o sea, que el competente, según el gobierno, era el gobierno valenciano, y por eso, como el gobierno no dijo, envíame el ejército, por eso no lo envió. Sin embargo, ofrecen Alemania, Francia, El Salvador enviar rescatistas, y es el gobierno de la nación, no el valenciano, el que rechaza esa ayuda. Dices, un momento, ¿está usted diciendo que el competente para decidir qué ayuda iba era el gobierno valenciano, pero cuando la ofrecen gobiernos extranjeros, es usted el que la rechaza? ¿No dice usted que no era competente para determinar qué ayuda hacía falta? ¿Por qué la rechaza usted y no le da al gobierno valenciano la oportunidad de aceptarla? Es todo canallesco. Lo de Mazón fue una gestión negligente y desde luego ha demostrado ser un pardillo, y entre Feijóo y Sánchez le han hecho un sándwich y se lo han pulido. Pero lo de Sánchez es criminal. Antes, durante y después de la Dana. Lo de Sánchez y lo de Rivera y lo de la delegada del gobierno en Valencia. Luego hablaremos un poquito de la juez de la Dana. Y mientras tanto, lo que ha hecho el gobierno, que se niega a ir a declarar a la comisión sobre la Dana de las Cortes Valencianas, es abrir su propia comisión en el Congreso, a donde invitaron, dicen, a representantes de las víctimas. Vaya hombre, representantes de las víctimas que resulta que han sido
activistas o candidatos de Compromís. Hay una que dice representar a la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, que resulta que no tiene ningún familiar muerto. Vaya. Curioso, ¿verdad? Pero de nuevo, estamos en lo mismo. La pardillez del Partido Popular, que permite que el Partido Socialista instrumentalice a las víctimas a través de agitadores políticos. Bueno, anteayer en Barcelona, Marcelo Gullo daba una conferencia organizada por Sacabat y, por supuesto, los autodenominados antifascistas intentaron reventarla, pero se encontraron con que los jóvenes catalanes se lo impidieron. Unos 50 activistas independentistas intentaron boicotear una conferencia del escritor argentino Marcelo Gullo celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. El acto, organizado por la entidad constitucionalista Sacabat, se desarrollaba en una de las aulas del edificio Tomás y Valiente, donde Gullo presentaba su última obra llamada Lepanto. La intervención de los antidisturbios de los mozos de escuadra permitieron que la conferencia pudiera celebrarse con normalidad. Los independentistas, que llegaron hasta las puertas del aula del edificio Tomás y Valiente, exhibieron una pancarta con el lema "Echemos al fascismo, diagonal zona antifascista", y corearon cánticos como "Caña contra España", "Pim pam pum, que no quede ni uno", y entre otros "Fuera fascistas de la universidad". Bueno, y intentaron entrar dentro del aula donde se celebraba la conferencia, y los asistentes a la conferencia, encabezados por la gente de Sacabat, pues se lo impidieron. Al final, pues las cosas son así. Si uno se deja apabullar por los 4 gatos violentos de turno, pues te apabullan. Y si no te dejas apabullar, pues no te apabullan. Que es lo que pasa con las carpas que pone Vox por toda Cataluña para informar de lo que hace el partido, de sus actividades, para tratar de conseguir más afiliados, pues que se las intentan reventar. Y Vox pues planta cara. A veces consiguen reventarles alguno, pero desde luego cada vez que ha habido un episodio de violencia, inmediatamente a los tribunales. Y oiga, los tribunales con un cierto retraso, pero al final terminan castigando al pedorro. A esos totalitarios que fungen de antifascistas, pues hay que plantarles cara. Y hay que hacerles pagar por cada recurso a la violencia que hagan. ¿Recuerdan ustedes esa fotografía de la vergüenza donde sale Bolaños en una mesa, al otro lado González Pons, negociando el tema del reparto del Consejo General del Poder Judicial, y en medio pues un comisario de la Unión Europea, como si fuéramos Burundi y necesitáramos mediación internacional? Bueno, pocas fotografías más humillantes para España que esa que protagonizaron el PP y el PSOE. Bueno, pues ese comisario era Reinders. Reinders, cuya casa fue registrada hace muchos meses por la policía belga por sospechas de blanqueo, y anteayer pues se confirmó, lo supimos ayer, la imputación de Reinders por blanqueo. El excomisario de Justicia durante la primera legislatura de Ursula von der Leyen, Didier Reynders, ha sido imputado por presunto blanqueo de capitales por el juez de instrucción, que investiga el origen de cerca de 1 millón de euros en las cuentas del político y su posible vinculación con la compra sistemática de billetes de lotería. Reynders, que fue también ministro y viceprimer ministro en varios gobiernos belgas, se encuentra bajo investigación desde el diciembre del año pasado, cuando la policía belga registró sus 2 viviendas y lo interrogó por primera vez. La operación se inició a raíz de una denuncia de la Unidad de Procesamiento de Información Financiera y de la Lotería Nacional, tras detectar transacciones sospechosas por importes elevados vinculadas a la compra de lotería. En concreto, las autoridades investigan la adquisición por parte de Reinders de billetes de lotería por un valor aproximado de 200.000 euros, así como el origen de unos 800.000 euros ingresados en sus cuentas durante un periodo de 10 años. Dicho periodo coincide con su etapa como ministro y posteriormente como comisario europeo de Justicia, cargo que ocupó hasta el 31 de noviembre de 2024. Pues esperemos que la investigación arroje luz sobre la cuestión fundamental. ¿Quién compró a un ministro
belga y luego comisario de justicia. ¿Qué país extranjero? Porque esa es la cuestión. ¿Cuánta gente en Europa está trabajando para intereses extranjeros? Llámese Qatar, llámese Marruecos, llámese Rusia, llámese China, llámese algún otro estado dispuesto a comprar los favores de quien le pueda hacer lobby en Bruselas para ayudar a su país. La Unión Europea, por desgracia, es una cueva de ladrones. Hemos visto estallar el Qatargate y el Morocco-gate, donde había implicados pues una serie de eurodiputados socialistas. Y ahí sigue el Partido Socialista gobernando en Bruselas en coalición con el Partido Popular. Es un partido de ladrones al que se le ha pillado cobrando de dos países extranjeros, Marruecos y Qatar. Y oiga, nada. Bueno, eso serán algunos y eurodiputados aislados. Ajá. Luego está ya el Huawei Gate, donde ya aparecen implicados políticos populares, políticos socialistas y políticos centristas. También serán casos aislados, hombre. Luego tenemos la lista de los que han ido trabajando, altos cargos, ex primeros ministros de distintos países, que han ido después a trabajar para las empresas energéticas estatales rusas. Pero ¿que por qué Europa está hecha de unos zorros? ¿Por qué Europa está cada vez empobreciéndose más y cada vez pinta menos en el mundo? Pues porque está gobernada por ladrones. Para empezar, que están al servicio de cualquier cosa menos de los ciudadanos europeos. Y bueno, pues ahora hay uno al que le acaban de procesar por blanqueo, el comisario Reinders. A ver si nos enteramos de qué país extranjero pagaba al comisario. Y qué bonita la foto del pacto para el reparto del Consejo General del Poder Judicial entre PP y PSOE, presidido por un presunto delincuente. A ver si con un poco de suerte los demás que aparecen en la foto también algún día los procesan. En fin. Bueno, mal día ayer para los republicanos en Estados Unidos. Había elecciones parciales a alcalde de Nueva York y a gobernador de Nueva Jersey y Virginia. Las elecciones parciales celebradas ayer en Estados Unidos dejaron un claro vencedor, el Partido Demócrata, que logró imponerse en varios comicios clave. En Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani ganó la alcaldía con más del 51% de los votos, superando al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Liva. Además, con 34 años, el político musulmán se convierte en uno de los alcaldes más jóvenes de la historia de la ciudad, relevando a Eric Adams, quien abandonó su intento de reelección ante su baja popularidad y el ascenso de Mamdani, crítico con su cercanía a Trump en materia migratoria. En Nueva Jersey, la congresista Mickey Sherrill derrotó al republicano Jack Ciattarelli y será la nueva gobernadora tras obtener algo más del 50% de los votos en una elección menos reñida de lo previsto. Por último, en Virginia, la demócrata Abigail Spanberger venció a la vicegobernadora Winsome Sears, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar el estado. Exagente de la CIA centró su campaña en el coste de la vida y la vivienda, mientras vincula a su rival con Donald Trump. Bueno, pues mal día para los republicanos en estas elecciones parciales, aunque hay que matizar el asunto. Matizarlo en varios sentidos. Primero, los candidatos republicanos que concurrían a esas elecciones pues rechazaron expresamente el apoyo de Trump, con lo cual, pues bueno, ellos mismos se pusieron la soga alrededor del cuello. En estos momentos, tratar de militar en esa parte del Partido Republicano que todavía rechaza a Trump, pues no es muy buena idea, porque al final pues no te votan ni los unos ni los otros. En segundo lugar, hay que matizar la derrota porque, bueno, estos son unas elecciones parciales. Recuerdan ustedes lo que pasó con Milei en las elecciones provinciales de Buenos Aires, donde tuvo una derrota sonada, y fíjense ustedes luego lo que ha pasado en las generales, que ha tenido una victoria resonante. Entonces, bueno, estas elecciones parciales van a donde van. Y en tercer lugar, hay que matizar la derrota porque no en el caso de Virginia o en el caso de Nueva Jersey, donde las nuevas gobernadoras pues tampoco son tan radicales,
Pero en el caso de Nueva York, quien ha vencido es un tío marxista declarado, musulmán, que llegó hace poquitos años a Estados Unidos y que es un profundo antisemita, muy antitrumpista, con lo cual ha ganado lo peor del Partido Demócrata. De hecho, contra quien competía era contra Andrew Cuomo, que también es del Partido Demócrata, pero esta vez se presentaba como independiente y le ha derrotado por 8 puntos, 51 a 43 o algo por el estilo. Y luego un republicano antitrumpista pues ha sacado como el 7% de los votos. Bueno, la victoria de Mamdani es un desastre para Nueva York. O sea, es un señor que dice que hay que aumentar las cosas que se dan gratis, que si comida, que si transporte, que hay que quitarle la financiación a la policía, que no hay que aplicar mano dura a los delincuentes. Bueno, oiga, pues mucha suerte Nueva York con lo que le espera. Ha ganado como una especie de Ada Colau, pero con barba y en musulmán. Pues bueno, haya cada cual con lo que vota. Malas noticias para Nueva York y a disfrutar de lo votado.